Queridos hermanos, gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos para estudiar. Hoy quiero empezar nuestro estudio con una palabra de oración, que Dios nos guíe a verle a Él, porque cuando nos vemos a nosotros mismos, siempre hay problemas. Padre Santo, quiero darte las gracias en esta mañana por tu palabra, porque solamente en base a ella podemos aprender y solamente en base a quién eres tú, a lo que tú has hecho, es que podemos vivir como sabios y no como necios, Señor, por el poder del Espíritu Santo que nos has dado. Ruego por nuestras vidas, Señor, te necesitamos y te pido que nos guíes el día de hoy al estudiar juntos como iglesia, en nuestro hogar, poder verte a ti, Señor, con las personas que nos rodean, buscar el cuidado de ellas y el nuestro también al mirarte a ti, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Mis amados hermanos, gracias a Dios en esta mañana tenemos para estudiar su palabra. Seguimos en Primera los Corintios, nuestro estudio de sabios en Cristo. Si usted no tiene el estudio, por favor hágamelo saber lo más pronto posible para mandar a hacer los libros, los folletos. Si es que usted necesita este libro de Sabios en Cristo, que es también un libro adicional en el cual estamos estudiando, por favor hágamelo saber lo más pronto posible para poder separar una copia para usted. Sí, todos los estudios de entre semana siguen de manera virtual también, y les animo a tomar un tiempo para revisar cada uno de estos estudios y pedir la dirección del Señor, ¿ok? Hermanos amados, al estudiar la carta a los Corintios, nosotros vimos que Pablo escribió esta carta para corregir los errores o corregir los problemas de conducta de la iglesia. Este problema de conducta es similar a esto, miren. No sé si ustedes alguna vez han utilizado una llanta o han visto una llanta que no está centrada. Recuerdo cuando he estado viajando, he visto autos adelante mío que la llanta está como saltando, ¿sí? Y es porque la llanta no está en el centro, en el eje, y al hacer eso no funciona, no rueda correctamente, ¿ok? Sí, otra forma, ¿no? Aquellos de ustedes que les gusta la jardinería, a mí me gusta mucho, ¿no? Pero si es que pone una pieza mal, por ejemplo, en la cortadora, si es que no está igual, no está parejo, no corta bien y puede dañar el motor, ¿sí? El problema de los corintios era ese: en lugar de estar en el centro de la voluntad de Dios y andar para lo cual fueron predestinados, para lo cual Dios les preparó, para lo cual Dios los salvó, estaban andando en su propia manera de pensar, y esto causaba muchos problemas, ¿sí? La mundanalidad, la manera de ver las cosas que el mundo la tiene, alejado de Dios, alejado de los hechos de la palabra de Dios, se había introducido dentro de la iglesia en Corinto, ¿sí? Era una cosa muy positiva que exista una iglesia en Corinto. Ya hemos dicho y le animo a revisar la introducción de este estudio, pero Corinto era una ciudad perversa. O sea, todo en cuanto a los corintios era basado en el hombre y la satisfacción del hombre a como dé lugar. Tenían un culto a la diosa Venus donde estaba degenerado totalmente. Era un puerto marítimo corrupto. Sí, todo estaba mal. Y obviamente que Dios quería que la gente de ahí conozca del Señor, conozca de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Eso le dijo a Pablo en Hechos capítulo 18, el Señor Jesucristo: no temas, sino habla y no calles, porque yo tengo aquí mucho pueblo, ¿sí? Y era la voluntad de Dios. Y Pablo, cuando llegó a Corinto, él pasó 1 año y medio compartiendo con ellos todo
el mensaje de Dios, la obra del Señor Jesucristo, el Evangelio de la salvación. Pablo mismo les dijo en 1 Corintios, dice, pues me propuse no saber entre vosotras cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Jesucristo es el centro de todo, es la cabeza de la iglesia. En 1 Corintios, el tema general es que Él dirige, Él es dueño de la iglesia, Él es el Señor. Cuando hablamos acerca del Señor, estamos hablando del dueño. Posiblemente nosotros no entendamos hoy en día el concepto de la esclavitud. Sí, pero los esclavos tenían sus señores y el Señor tenía el derecho de decirles qué hacer. Ahora Dios nos compró con su sangre, con la sangre de su Hijo Jesucristo, nos hizo libres de la esclavitud del pecado, pero ahora para ser de Él. Y no solamente que nos dio eso como algo impositivo, sino que nos dio el Espíritu Santo para poder vivirlo y hacer lo que Él nos pide. Sin embargo, los creyentes corintios, por andar en la carne, es decir, por no poner en el centro de todo al Señor, estaban poniendo en el centro sus propios pensamientos. Estaban poniendo en el centro una cosmovisión del mundo y de Dios y cómo funcionar en la iglesia, pero afectada por la carnalidad, afectada por la mundanalidad, por una visión del mundo donde no está Dios. Es decir, una vida religiosa, pero Dios no estaba presente en sus vidas, al decir que ellos estaban viviendo como necios y no como sabios. Sí, qué lindo es ver, por ejemplo, a los barcos en el mar. No sé si usted ha tenido esa oportunidad. Nosotros aquí en Cuenca somos de la sierra y no tenemos esa oportunidad constante de ver. Pero las veces que usted o imagínese o ha visto en una película un barco sobre el agua, qué bonito se ve. Pero no es tan bonito cuando el agua está dentro del barco. Y ese era el problema en la iglesia de los Corintios, que la mundanalidad se metió a la iglesia. Por medio de los creyentes, por andar en la carne, estaban viviendo como necios y a Dios le pusieron a un lado, al Señor de señores, a Cristo Jesús. Le redujeron a un simple maestro, ¿sí? Común y corriente, y ese era el problema. Ahora, en la primera parte nosotros vimos que una muestra de la carnalidad de los corintios eran que tenían divisiones. La segunda cosa era que había inmoralidad, y aquí, desde el capítulo 5 y el capítulo 6, Pablo muestra que debe haber una disciplina para los creyentes. Y esa disciplina tiene que ver con un acto de amor, de humillación de parte de los hermanos por hacer que el que está mal regrese. Y en el capítulo 5 nosotros vimos que había un acto de inmoralidad terrible. Ese acto de inmoralidad le tenía sumido a este hermano en la miseria y el resto de los hermanos no hizo nada para restaurarle, ni le importó, sino que se jactaban de que ellos aceptaban todo. ¿Sí? Pero en el capítulo 6 nosotros llegamos a otro de los problemas en cuanto que debía ser mostrado en cuanto a la disciplina de la iglesia. Y Pablo habla en este capítulo 6 algo muy importante que debía ser cambiado en la actitud, en el comportamiento de los creyentes corintios. Ahora, amados hermanos, voy a leer junto con ustedes los versículos del 1 hasta el 8 y luego de eso vamos a profundizar un poco más en el estudio, pero acuérdese el problema. La mundanalidad estaba metido en la iglesia, una visión del mundo donde Dios no está. Estaban viviendo, aunque eran santos,
separados de Dios, comprados como un precio para ser de Él, se les había dado la mente de Cristo, como a nosotros, a cada creyente que hemos nacido de nuevo, tenemos ahora por el Espíritu Santo la mente de Cristo. Estaban viendo las cosas como necios, como si Dios no estuviera presente. Ahora, leamos juntos estos versículos y que el Señor nos muestre y nos enseñe, porque cada uno de nosotros estamos igual que los corintios, viendo las cosas no en el centro, sino dándole al lado, pecando contra nuestro Dios. Y dice aquí: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. El apóstol Pablo está mostrando la voluntad de Dios al decir que está mal lo que están haciendo y hace una pregunta a ellos. Hace varias preguntas, ¿sí? Y en cada una de estas preguntas vemos algo que tiene como relación. ¿Sabéis? Y esto de sabéis es muy importante porque tiene que ver en dónde está basada nuestra fe. ¿Está basada nuestra fe en mi comportamiento? Porque hoy día leí la Biblia. Porque hoy día hice algo bueno, entonces estoy bien delante de Dios. ¿O está basada nuestra fe en la obra terminada de Cristo Jesús, en lo que Él hizo? Pero Pablo ya sabía que ellos no estaban basando su fe en lo que Dios había hecho, sino en su comportamiento, en su manera de pensar, pero alejado de la verdad. ¿Sí? Cuando esto pasa, en lugar de nosotros tener fe, lo que estamos teniendo es posiblemente pensamientos positivos, pensamientos negativos, pero nada que ver con la palabra de Dios. La fe solamente es fe cuando está basada en la verdad, cuando está basada en los hechos de la palabra de Dios. ¿Sí? Pablo les dijo otra vez, verso 30 del capítulo 1, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y dice, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y otra vez esta palabra, el Señor, el dueño de la iglesia, el dueño de nuestra vida, el que tiene derecho a decirnos qué hacer. Sin embargo, a nosotros los hombres no nos gusta cuando nos llaman la atención, no nos gusta cuando nos dicen algo que está mal en nuestras vidas. ¿Y por qué no nos gusta? Porque estamos en la carne, porque estamos mal. Pero mejor, como dijo Pablo en el capítulo 5, ¿no hubiera sido mejor que os lamenten, que se humillen y que vean las cosas como Dios las ve? Pues es lo que Dios quiere. Porque Pablo dice, versículo 1, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos
y no delante de los santos. Sí, los santos está hablando de los creyentes nacidos de nuevo que tienen el Espíritu Santo y por ende, por haber tenido el Espíritu Santo, ahora podemos entender la palabra de Dios. Pero el problema es que al ver la palabra de Dios, no creemos en ella y vivimos en la carne y en lugar de confiar en Él, reaccionamos nosotros. Reaccionamos en nuestra manera de pensar y no como Dios quiere. Osados, sí, osados, pero hacer lo malo. Y eso no está bien. Ahora, Pablo, cuando les dice esto, hablaba acerca de que ellos estaban mal, debían recibir una disciplina y una corrección. Y Pablo, al escribir esto por carta, con la autoridad apostólica de él, que él ya dijo en el capítulo 4, el verso 18 en adelante, mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré a vosotros y si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Sí, tú y yo nos jactamos de que sabemos tanto, de que somos tan buenos cristianos, pero no nos importa el bienestar de los otros, sino más bien el mío. Y el problema aquí en el capítulo 6 con los hermanos es que se estaban yendo a pleitos el uno con el otro. Y no solo eso, sino que no les gustaba que el juicio que les habían dado y estaban peleando entre los hermanos. ¿Sí? En lugar de regresar a la palabra de Dios. Miren el ejemplo del Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué dijo Pablo aquí mismo en 1 Corintios? Versículo 2 del capítulo 1. Pues me propuse no saber entre vosotros sino a Jesucristo, no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Sí ve? Sí, ¿por qué no mejor decir, a ver, un ratito, ahora ya he muerto juntamente con Cristo, juntamente con Él he resucitado? Sí, fui crucificado, el hombre viejo ya no manda más. Y ahora tengo la vida de Jesucristo por el Espíritu Santo en mí. Cristo Jesús, en la cruz, Él dijo, perdónales porque no saben lo que hacen. Sí, otro ejemplo que nosotros tenemos es con Esteban, cuando fue apedreado. ¿Qué pasó? Sí, él, cuando estaba siendo apedreado, mirando al cielo, vio el rostro de Dios y dijo, no les tomes en cuenta este pecado. Esa es la vida de alguien. Pero a nosotros, cuando nos reclaman, ¿qué hacemos? Enseguida, los guantes. Nos ponemos ahí y somos, realmente no sé de esto, pero quinto down, cinturón negro. Y ahora sí, ponte hermano para darte duro. Tal vez no hagamos eso con nuestras acciones, pero con las palabras, con los pensamientos. Sí, eso en el hogar, eso en la iglesia. ¿Por qué cree que hay tantos problemas? Porque en lugar de estar con el centro en nuestras vidas, que es el Señor, tenemos al centro en nuestras vidas el yo, que quiere hacer lo que le da la gana y está aliado con el diablo, con Satanás, ¿sí? Con la carne, con el mundo. ¿Se acuerdan la historia de Faraón? Cuando no quería que salga el pueblo de Israel de Egipto, en Éxodo, sí, Faraón es una figura del yo. Hace lo que le da la gana, pero nada que ver con Dios. ¿Sí? Y Dios no acepta nada de eso. El que va a ganar es el Señor, el que vence es el Señor. Y Pablo está dando aquí a los corintios lo que es la voluntad de Dios y les está como sacudiendo con preguntas. ¿O no sabéis, dice el versículo 2, o no sabéis, sí, que los santos han de juzgar al mundo? ¿Cómo? Sí, o no sabéis, no sabes lo que dice la Escritura, no sabes que Dios ha escogido a la iglesia para juzgar a las naciones. Esto en un tiempo futuro. Pero en lugar de vivir con el centro en nuestras vidas como el Señor,
estamos viendo las cosas como el mundo. Y ahí somos pobrecitos de nosotros. Ahí los creyentes corintios estaban ellos en su pura carnalidad diciendo, no, pobrecito yo, aquel hermano me está haciendo daño. Oye, no, ¿por qué Cristo Jesús estuvo en la cruz? Él no pecó, Él no hizo nada malo, pero Él, por depender en Dios, al hacer su voluntad, tomó nuestra culpa, tomó nuestro pecado y fue a la cruz. Y ahí Él derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y al derramar su sangre nos compró con su propia vida para ser de Él. Y al estar ahí en la cruz, Él tomó nuestro lugar y juntamente con Él llevó nuestro pecado, nuestro hombre viejo. Ahí fue crucificado, dice Romanos 6:6. ¿Sí? Ahora, les leo, mis amados hermanos, el folleto de estudio porque es muy importante que ustedes lo lean y también está tan claro que nos ayuda mucho a seguir estudiando. Dice, Pablo aquí toca el punto de creyentes llevando a corte a otros creyentes. Tengamos en mente que la razón por la que esta iglesia tenía tantos problemas era por ser carnal, sin la capacidad de recibir alimento sólido. Pablo de continuo expone sus pecados para que noten su carnalidad. ¿Sí? Miren, sigo leyendo, versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Otra vez del versículo 3. ¿O no sabéis? Hermano, ¿en dónde está basada tu fe? ¿Por qué haces las cosas? ¿Por la moral? Si tu manera de vivir es por la moral, estás mal. Dios no actúa en base a la moral, Él actúa en base a la verdad, en base a su palabra. Sí, a veces nosotros nos jactamos de lo morales que somos, que porque hablamos muy bonito o porque siempre somos amables con otros, ya somos mejores, pero las cosas que decimos y pensamos están mal. Mejor que nos digan lo perversos que somos y viéndole al Señor decir, tienes razón, mejor confiar en nuestro Dios. Dice aquí, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Sí, una persona que ve las cosas como Dios las ve, da dirección. Una persona que madura en Cristo Jesús produce paz, produce una calma en un ambiente de convulsión. ¿Sí? Pero cuando estamos en la carne, hermano, lo único que hacemos es le echamos más gasolina al fuego y explota. Y cuando eso pasa, hacemos mucho daño. Sí, para que usted se ponga a ver esto, haga de cuenta que está peleando en la casa. ¿Sí? En lugar de ser un lugar de paz, nosotros estamos ahí destruyendo eso. ¿Sí? Y así estaban los hermanos en Corinto y solamente Pablo les dijo lo que estaban haciendo, ridiculizándoles si quiere poder en ese sentido para que reaccione. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no ves las cosas como Dios las ve? ¿Por qué no regresas a andar en dependencia de Él? ¿Por qué no valoras lo que Dios valora? La iglesia. Y en lugar de valorar la iglesia estamos, no, mejor un grupo de amigos fuera, unos que donde no estén hablando acerca de Dios. ¡Qué ridículo! Dios quiere que nosotros vivamos por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo produce en nosotros la vida de Jesucristo que ama a la iglesia. Entonces, si estamos con esa actitud, ya sabe en dónde estamos, en la pura carne. Ahora,
quiero seguir leyendo porque Pablo no les deja a ellos golpeados, sino lo que hace es que les abraza, les agarra con la obra del Señor Jesucristo para llevarlos a la verdad. ¿Sí? Ya dijimos en el capítulo 5 que Pablo decía cómo se debe disciplinar a un hermano. Ahora, en el mismo problema que estaba este hermano en el capítulo 5 de inmoralidad, pecando contra Dios, estaba el resto de hermanos que estaban pleiteando entre ellos. ¿Sí? Así tú no tengas un problema de inmoralidad, pero estás peleando con tu hermano, da lo mismo que andar, cualquiera de los dos está peleando contra Dios. Y ese es el problema. Miren lo que dice Gálatas capítulo 5 y el versículo 16, 17 y 18. Dice Gálatas capítulo 5. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Sí, cuando usted y yo andamos en la carne, no estamos peleando contra el hermano, estamos peleando contra Dios. Como cuando andamos de inmorales, andamos peleando con Dios. Y eso afecta a las personas a nuestro alrededor, afecta a la iglesia. A tal punto que Pablo aquí en estos versículos le está diciendo, ¿no se dan cuenta de lo que están haciendo? Se está yendo donde los incrédulos para juzgar algo tan sencillo como poder decir, estás mal y estás en la carne y necesitas ver al Señor y ya déjate de cosas, de andar peleando el uno con el otro. ¿Sí ve? Ahora, regresando a 1 Corintios 6, leo el versículo 4 de 1 Corintios 6, dice, si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Versículo 5, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos. Sí, Pablo ya dijo, 1 Corintios capítulo 3, cuando les dice que están en la carne, les dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, es decir, andas como necios. Sí. Imagínense, dentro de la iglesia, otra vez le está diciendo, dentro de la iglesia la disciplina tiene que ser que ahí mismo el creyente que ve las cosas por fe, por confianza en Él, por unanimidad en la palabra, junto con los creyentes, ven el bienestar de la iglesia, pero le está diciendo ahí algo, ¿acaso no hay ni uno? ¿Sí? Y el problema es que en lugar de confiar en el Señor y hacer lo correcto delante de Él, que es restaurar al hermano, llamar la atención y en amor mostrarle la verdad, estaban, bien gracias, yo ahí no me meto en ese problema, como nosotros decimos, ahí cada uno, pero dentro de la iglesia no es así. Sí, quiero continuar leyendo este estudio, hermanos, porque nos va a ayudar muchísimo. Dice, en estos versículos, Pablo desea mostrar a los corintios cuán ridículas eran sus acciones. Les revela su carnalidad y la vida que resulta en confiar en la naturaleza vieja. En los versículos del 4 al 6, Pablo continúa hablándoles en el nivel terreno, ¿sí? Todo para abajo, apuntando a mostrar su necedad. En el versículo 5
hace la pregunta a todos los creyentes de la iglesia en Corinto, pues no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea y esto ante los incrédulos. ¿Sí? ¿Acaso no hay quien se haga cargo? ¿Acaso no hay quien vea las cosas como Dios las ve? Sí, les quiero mostrar en este libro también de Sabios en Cristo, el comentario que Warren Wiersbe hace sobre esta sección. Y dice lo siguiente, voy a ver justo en esta sección del capítulo 6, los versículos del 1 al 7. Y dice aquí: Pablo detectó 3 tragedias en la situación de Corintio. En primer lugar, los creyentes estaban dando un pobre testimonio ante los perdidos. Sí, y nosotros dijimos algo muy importante. Cuando Pablo escribe primero a los Corintios y llegamos al capítulo 5 y 6, era necesario considerar la disciplina en la iglesia y considerar que la iglesia estaba siendo afectada. 2, que los perdidos, aquellos alrededor de nosotros que veían a la iglesia, también no estábamos pensando en ellos porque los pleitos que se daban en las cortes gentiles, mostrando la carnalidad de los hombres. No es que uno tiene que estar escondido, sino que no estaban viendo al Señor. Ese era el punto, ¿sí? Y no estaban considerando la vida de ellos. Entonces, el testimonio, y no estoy hablando de portarse bien, estoy hablando de la vida de Jesucristo, de la necesidad que tenemos de un Salvador, estaba siendo disminuido, perdido por la iglesia por andar en la carne. No estaba dando ningún mensaje, sino más bien decir, yo no quiero ser eso, por andar en la carne. Y dice aquí, aún los judíos incrédulos trataban los casos civiles dentro de las cortes en sus propias sinagogas. El hecho de llevar los problemas de los creyentes ante los injustos e incrédulos y discutirlos frente a ellos era debilitar el testimonio del Evangelio. 2. La congregación había fallado en el hecho de vivir a la altura de la plena posición en Cristo. Aunque tenían todo, estaban viviendo como mundanos, como necios, no como sabios, como nosotros hoy en día. En lugar de confiar en el Señor y hacer lo que Él dice en base a su palabra, confiar en Él, no andar de metiches manipulando las situaciones, sino confiando en Él, no podemos dormir, nos estresamos, nos enojamos los unos a los otros, en lugar de dejar a Dios que obre. Miren lo que dice aquí, mis amados hermanos. Puesto que un día los santos participarán en el juicio del mundo e inclusive de los ángeles, deben ser capaces de arreglar sus discrepancias aquí en la tierra. Los corintios se jactaban de sus grandes dones espirituales. ¿Por qué entonces no usaban esos dones para solucionar los problemas? Sí. No, tanto que te sabes la Biblia, pero no puedes solucionar un simple problema y morir a ti mismo y aunque sea perder para cuidar de la otra persona. Sí, una persona que camina en la verdad, por amor, por el Señor, pierde. Sí. Pablo ya les dijo a ellos, nosotros necios, ustedes sabios, nosotros heridos, ustedes bien. Pero aquí ellos no querían perder. Capítulo 6, los corintios no querían perder, como nosotros. Siempre queremos tener la razón, siempre queremos estar bien. Que no se nos muestre lo mal que estamos. Este mensaje yo creo que ni a usted le gusta ni a mí, pero es la palabra de Dios. Y Él quiere que reaccionemos. Y que veamos las cosas como Él las ve y tiene que ver con dejar de andar pensando en nosotros mismos. Sí, miren lo que dice el versículo 7. Así que, y aquí es otra vez apuntar al Señor, a la gracia,
Por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Por cierto, ya es una falta, es decir, ya estáis mal simplemente en el hecho de pelear los unos con los otros. Peor todavía en hacer daño a la iglesia y hacer daño a los perdidos que están buscando al Señor y decirles, ¿sabes qué? Aquí no, porque estoy enojado. Dice, Pablo les hace una pregunta. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Y el versículo 8. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿Sí? Era dura, era triste la situación que estaban viviendo los creyentes corintios. Por andar en la carne, por no ver las cosas en base a la verdad. Y para nosotros podemos pasar por lo mismo. Si no estamos pasándolo ya. ¿Sí? Les leo lo que dice nuestro estudio. Aquí se muestra su carnalidad nuevamente porque por ella se demanda venganza y se pelea por los derechos personales. La persona es egocéntrica. En la carne no dejaremos que nos digan que estamos mal. Señor, perdónanos porque al ver tu palabra esto simplemente nos hace ver que te necesitamos. Más bien, gracias te damos, Padre, por mostrarnos la verdad. Y guíanos, Señor, a hacer tu voluntad en base a la obra terminada de Cristo y no a nosotros mismos. A ver las cosas centrados en ti y no en nuestro egocentrismo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Mis amados hermanos, gracias a Dios que podemos estudiar su palabra y que nos llama la atención para mirarle a Él, para no andar como necios, sino como sabios, y eso es solamente al regresar a ver lo que somos en Él. Por eso, no se pierda la próxima semana que vamos a estudiar la solución de esto, cómo hacerlo, por la obra de Cristo en la cruz. Saludos, hermanos amados. Todos estos estudios están grabados, compártalos y revíselos en familia y con los hermanos. Saludos, hermanos. Chao.